Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con una nueva sesión del curso y lo que vamos a ver el día de hoy es continuar con algunos conceptos ambientales generales y después vamos a ir ya especificando algunos casos, ¿ok? Y lo que estábamos viendo la última vez era el tema de lo que eran las perturbaciones de lo que serían las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio ambiente preindustrial, ¿ya? Sobre la base de las cuales se entiende lo que es un fenómeno de contaminación, ¿ok? Y al respecto de esos fenómenos de contaminación, contrario a lo que se piensa desde un punto de vista de la opinión pública, las definiciones disciplinarias de contaminación tienen que ver con cualquier perturbación, no solamente la humana, ¿ok? Y como dijimos la otra vez, una erupción volcánica podría desequilibrar o perturbar las condiciones preindustriales de una zona. De hecho, han habido casos que lo han hecho. eh, y incluso hay erupciones volcánicas que han aniquilado población. Eh, y eso, por el hecho de ser natural, no deja de estar clasificado ambientalmente como un fenómeno de contaminación. Por ejemplo, la última erupción volcánica grande que hubo en Chile, que fue la del volcán Chaitén, no sé si lo recuerdan, quizás usted era muy pequeño, porque fue el año 2000, 2011, El 2009, no recuerdo Ten muy bien. casi desapareció por ahí, como en 2011, quedó la mansa cagada. Sí, sí, no sé, Chaitén fue una erupción gigantesca, contaminó enormemente la zona. O sea, estamos hablando de una zona que era entre agrícola y de pesca, y dejó una perturbación de lo que es normalmente las condiciones preindustriales del suelo, del sedimento, del agua, y volvió el lugar inhabitable por mucho tiempo. Tengo entendido que ya está más o menos alcanzando grados de recuperación preindustriales, que en esa zona que está bastante alejada de la contaminación industrial, más o menos han sido históricamente las mismas. Eh, pero los volcanes son eventos, son tremendamente dañinos para el ser humano. ¿Okay? ¿Por qué digo para el ser humano? Porque los volcanes también fertilizan la tierra. Ya sea, no es poco común que zonas volcánicas tienen suelos sumamente fértiles. Entonces, todo esto del daño siempre es relativo, nuestro discurso es relativo a nosotros. ¿Okay? A largo plazo podría ser hasta benéfico. Pero bueno, entonces vimos lo que era contaminación y eh, dentro de lo que se entiende por polución o un poluante, ¿no es cierto? Sería un tipo de contaminación que ya genera algún daño sobre la biota. ¿Ok? Entonces no toda contaminación llega a un grado de nocividad, pero eso es respecto de la biota. Y esas son las definiciones disciplinares que se manejan. ¿Ok? En inglés se tiende a ocupar siempre la misma palabra que es pollutant. No tiene la palabra, creo yo, contaminante, creo que utilizan solamente polutante. ¿Ok? Bueno, cosas del lenguaje. Ahora, entendiendo esto, ¿no es cierto? Lo que tenemos que tratar de llegar ahora es comprender más o menos cuáles son los ciclos que se dan naturalmente, dentro de los cuales, si bien es cierto, generan cambios. Esos cambios dentro del lapso de existencia de la especie humana son cambios que más o menos tenemos no solamente estudiados, sino que tenemos cierto grado de tolerancia, que es lo que nos va a llevar a lo que se llama los ciclos de los elementos. Vamos a ver eso quizás hoy, ¿ok? Pero antes de entender esto hay que entender que nuestro planeta más o menos podríamos entenderlo. Bueno, tengo una diapo mejor que esta, disculpen. Disculpen, voy a saltarme esto un poco. Aquí. Nuestro planeta lo podemos entender, creo yo, como algo análogo a esto. O sea, seríamos una especie de sistema cerrado, ¿ok? En el sentido de que tenemos intercambio de energía, pero no intercambio de masa con el exterior, tenemos bien poca. No digo que es cero, de vez en cuando cae un meteorito, ¿no es cierto? Cae algo de polvo interestelar a la Tierra, pero muy, muy poco. Pero sí, energéticamente somos un sistema abierto. ¿Desde qué punto de vista? Que nosotros nos llega constantemente energía de los fotones que emite el Sol. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, todo lo que ocurre en términos de cambios físicos, químicos y biológicos ocurrirían bajo una especie de sistema sumamente heterogéneo, donde estarían los compartimentos que nosotros hemos hablado, eh,
Y en eso hay movimientos, ¿no es cierto?, de masa y energía, en los cuales la vida se desenvuelve y en parte nosotros. ¿Ok? Estos ciclos se han dado históricamente y en tiempos más allá de escala humana han generado cambios climáticos gigantescos, muchos más que los que hemos vivido estos últimos décadas o el último par de siglos. Sin embargo, como les mencioné yo, nosotros estamos como especie 10 elevado a 6 años acá en este planeta y no estamos acostumbrados a estos grandes cambios geológicos. Estamos acostumbrados a cambios que son ciclos en escalas temporales pequeñas comparadas para la edad de nuestro planeta. Ahora, ¿cómo uno más o menos va estudiando esto? Bueno, si bien es cierto, nosotros no tenemos obviamente acceso al pasado, o sea, no tenemos cómo saber directamente cómo era la química, la física y la biología del pasado. Nosotros sí recurrimos, en el caso de la química ambiental, que es lo que nos convoca, recurrimos a monitoreos ambientales para más o menos estimar cómo era la química, tanto de la litósfera, de la hidrósfera, de la atmósfera y por lo tanto de la biosfera, como era la química antes del desarrollo industrial. ¿Ok? Y ahí el monitoreo ambiental es fundamental. El monitoreo ambiental está muy ligado al análisis químico, es decir, yo hago monitoreos ambientales, me refiero de las, tomo muestras y las caracterizo químicamente a través del análisis químico. Por eso hay como una especie de matrimonio entre la química analítica y la química ambiental. De hecho, el laboratorio que yo trabajo se llama Laboratorio de Química Analítica Ambiental. ¿Okay? La división científica en Chile que estudia esto se llama División de Química Analítica Ambiental. Entonces hay como un matrimonio entre la química analítica y la química ambiental a través del monitoreo ambiental. Todo lo que tiene que ver con el monitoreo ambiental a través del análisis químico, a nosotros nos permite estudiar, como dice este artículo, cambios temporales. Cambios temporales de escala corta, quizá lo que ocurrió hace los últimos 10 años, de escala más larga, lo que ocurrió hace 200 o 300 años. Y claro, ahí hay varias estrategias para tratar de aproximarse a cómo era el pasado químico, pasado previo a la industria. ¿Okay? Por ejemplo, acá, déjenme, acá, por ejemplo. Aquí tienen ustedes un gráfico que muestra la variación de las concentraciones de distintos elementos, cadmio, mercurio, plomo y zinc, bueno, esto es la corteza terrestre, pero estudiado hacia el pasado. ¿Cómo se llega al pasado? Normalmente se llega a través de lo que se llaman muestras que son testigos históricos. Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, en un ecosistema acuático, en un lago, por ejemplo, la capa sedimentaria del lago, que sería la primera capa sólida que está en contacto con el agua, la capa sedimentaria se va formando a través de la deposición de material particulado superficial. O sea, se forma o llega material particulado al agua, ¿no es cierto? Y este gravitatoriamente va decantando a cierta velocidad. ¿Okay? Entonces, las capas sedimentarias, las más superficiales, representan el material particulado de la época actual, y las capas más profundas representan el material particulado de épocas pretéritas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo tomo una muestra de sedimento, creo que tengo una foto acá. Por ejemplo, esa es una muestra de sedimento. Si uno toma un cilindro en profundidad, uno puede estudiar el pasado, entendiendo que las capas superficiales son más actuales, las capas más profundas son más antiguas, ¿no es cierto? Incluso hay formas de datar la fecha de esa capa, a través de, por ejemplo, como esas capas superficiales también tienen restos de algas o de peces, ¿no es cierto? Por ejemplo, se puede datar a través de carbono 14 cuál es la edad de la capa, a través de la materia orgánica, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si yo voy estudiando los perfiles químicos, me encuentro, y es súper común encontrar cosas como esta, gráficos como este, por ejemplo. ¿Qué es lo que uno ve? Que, por ejemplo, los niveles de cadmio que hay en las capas más profundas, que son las más antiguas, ¿no es cierto? Uno, ¿qué es lo que ve? Ve que los niveles de concentración de cadmio, por ejemplo, están bordeando los 0,2 ppm, 0,2, 0,4 ppm. ¿Ok? Fíjense que estas tres curvas son de muestras de 3 lugares distintos. ¿Ok? Son de creo que esos nombres son de las ciudades, creo yo. Son de 3 lugares distintos. Y todas convergen más o menos a un valor con un más menos. Podríamos decir que se mueven entre 0,1 y 0,4 miligramos por kilo. No es de extrañar que, por ejemplo, después de 1900, aquí, ¿cierto?, se genera un punto de quiebre en donde los niveles de concentración empiezan a subir. ¿Ok?
empiezan a subir. Y ese fenómeno, ¿no es cierto?, pasa con casi todos los elementos traza, por ejemplo. El mercurio, lo mismo, ¿no es cierto?, tiende a un valor base preindustrial, tiende a un valor preindustrial, como les decía, que para este ejemplo se mueve, no sé, entre 0,03 a 0,08, pero ya nos aproximamos a 1900, se genera un quiebre y esto aumenta. Se multiplica 2, 3, 5 veces, por ejemplo, los valores. Este es un perfil típico de contaminación postindustrial. ¿Qué les parece? ¿Dudas, consultas, comentarios? Profesor, disculpe. ¿Sí? No entendí muy bien este patrón. ¿De dónde lo obtienen? Por ejemplo, ¿de la Tierra o depende? Mira, muestras testigos históricos, o sea, se obtienen de muestras que son testigos históricos. ¿Qué es una muestra de testigo histórico? Es aquella muestra que se forma en el tiempo. Ejemplo de muestra que se forma en el tiempo, los sedimentos. ¿Ok? Existe una velocidad de sedimentación. Por lo tanto, el sedimento superficial de un lago representa lo que sedimentó hace poco. Y como estos se van formando capa sobre capa, claro, cuando tú tomas una muestra de sedimento en profundidad, ¿no es cierto?, como te decía, y eso pasa con los hielos, pasa con los sedimentos, pasa con los anillos de los árboles, por ejemplo, yo puedo aproximarme a cómo era la química en la antigüedad siempre y cuando haga un monitoreo ambiental de muestras que se formaron históricamente en el pasado. Entonces, en el caso de los sedimentos, claro, yo estoy mostrando el gráfico que tiene que ver con sedimentos. Si tú tomas un cono y ten en cuenta que ese cono que está ahí se obtuvo perforando el sedimento en profundidad y después sacándolo a la superficie, eso es lo que está mostrando eso ahí. Claro, esta capa que está acá, ¿cierto? Voy a marcar acá en rojo. Esta capa que está acá, que es hasta donde perforaron, ¿no es cierto?, la capa sedimentaria, se formó hace muchos años atrás. La capa que está acá arriba, que es la superficial, es la que se formó actualmente. Entonces, los gráficos que estaba mostrando recientemente, estos gráficos, por ejemplo, que muestran cómo cambia la concentración. Espérate, no, vamos a irme a otro gráfico previo. Que muestran cómo cambia la concentración de, por ejemplo, cadmio. En función del tiempo, hay que entender que cada uno de estos puntos son muestras de sedimento o de suelo tomados en profundidad, porque nadie tiene una muestra que tomó en 1600 y la guardó 400 años. ¿Te fijas? No, se tomó actualmente y se midió en función de su profundidad y su datación. ¿Ya? Y claro, lo que yo les decía es que el patrón, no para todas las sustancias químicas, para algunas sustancias químicas, que no es coincidencia que son sustancias químicas de uso industrial o de generación de desecho industrial, se pegan un incremento de concentración más o menos llegando al 1900 para él. ¿Ya? No sé si respondo a tu pregunta. Profe, entonces como de ese tubito que usted nos muestra, de ahí salen estos datos, o por ejemplo. Claro, claro. De hecho, por ejemplo, mira, les pongo otro caso, que está acá, el de los árboles, ¿ya? Este caso es bien bonito, ¿eh? De hecho, yo tengo uno aquí en mi living, tengo uno, me lo regaló un profe de la escuela de geografía, que él trabaja en esta área que se llama dendrocronología, no sé si lo estoy diciendo bien. ¿Qué es lo que hace? Estudia perfiles químicos a partir de los anillos de los árboles. ¿Cómo se forman los anillos de los árboles? Voy a decir más o menos cómo me lo explicó él, así lo entendí. Llueve, ¿no es cierto? Y hay sol en una época del año, sobre todo así en primavera, verano, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a formar biomasa, que en el fondo el vegetal empieza a hacer fotosíntesis y se empieza a formar, por ejemplo acá, se empieza a formar, aquí en el centro, ¿no es cierto? Se empieza a formar masa de árbol, porque empieza a hacer fotosíntesis el CO2, ¿no es cierto? Y el agua. Luego, ¿qué es lo que pasa? Viene una época de verano donde hay poca agua, se seca, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Esta capa de biomasa se tiende a concentrar porque hay menos agua.
y se forma un anillo. ¿Ok? Entonces, cada anillo representa un ciclo de un año, porque en una época del año crece mucha biomasa y en otra época se seca y se forma el anillo. Entonces, cada anillo es un año, donde los anillos más externos, señora no me falla, son los anillos que se formaron antes y los anillos más internos son los que se formaron recientemente. Si no me falla, así es la relación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace químicamente? Con el mismo propósito, con el mismo objetivo, saber cómo era la historia química de un lugar antes. Bueno, yo voy haciendo un perfil químico que hay acá. Porque si el agua que absorbió el árbol estaba contaminada, ¿no es cierto? Necesariamente el anillo va a tener más nivel de cadmio, plomo o el contaminante que estaba ahí. No todos los contaminantes se acumulan, ¿eh? Pero la mayoría o algunos sí. Entonces yo voy a ver reflejada la historia, ¿no es cierto? Entonces, claro, si me salen, por ejemplo, si yo hago un gráfico así, en donde mientras más me acerco al centro del anillo, más actual es la historia, entonces, y yo viera que el nivel de concentración, supongamos vamos a ver acá, de arsénico, ¿ok? En este gráfico, me diera algo así, de manera acá, entendiendo que acercándome al origen del gráfico, estoy cerca del centro del anillo, y me diera una cosa así, ¿ok? Yo qué es lo que diría, oye, mira, mientras más me acerco a la época actual, el anillo del centro, más concentrado está en arsénico, por lo tanto estoy viendo reflejado que actualmente hay más contaminación que antes. Y si esto llega a un valor constante, y además yo tomo muestras de árboles de distintos lugares del mundo, y todos más o menos coinciden en un margen, por ejemplo, que el arsénico era más o menos un ppb, yo ahí estoy diciendo, esa debe ser la línea base preindustrial. ¿Sí? No sé si se entiende. Y profe, yo entendí. Muestras Qué testigos hay increíble. varias. ¿Sí? Me gustó esto de los árboles, qué increíble. Hay un profesor de la escuela de geografía que se dedica exclusivamente a eso. ¿Ya? O sea, no sé si exclusivamente a eso, pero es su principal línea de investigación. ¿Ya? En dendrocronología. ¿Ya? En la Santa María también hay un grupo de dendrocronología. De hecho, tengo entendido que están ocupando este tema los árboles para ver cuánto era la contaminación de Puchuncaví antes de la instalación de Codelco. ¿Ok? Enami, ahora Codelco. Y eso fue en los años 60. Entonces imagínense, ¿qué nivel de arsénico había antes de los años 60? No es fácil saberlo. Y están recurriendo a ejemplos. Hay una columna del Matamala que salió hace poco tiempo que hablaban de las zonas de sacrificio y que hacía la comparativa de las concentraciones de contaminantes que habían antes en la zona y las concentraciones que habían después. Todo en un contexto de crítica social, por supuesto, pero salían los datos ahí y las épocas. Y claro, son distintas formas de aproximarte a las concentraciones que habían antes, porque no hay un dato directo, son todas mediciones indirectas de lo que debió haber habido antes. ¿Okay? Otra forma de acercarte a los niveles basales que habían antes de la industria es, por ejemplo, tomar muestras actuales, incluso superficiales, por ejemplo, un suelo de agua, pero de zonas que están alejadas de las fuentes de contaminación. Antiguamente, cuando nosotros hacíamos estudio ambiental en esa zona, nuestra zona de referencia era Maitencillo. Maitencillo está a 20 kilómetros hacia el norte de Puchuncaví y supuestamente el radio de contaminación antiguamente no llegaba más allá de 10 kilómetros. Entonces, 20 kilómetros hacia el norte llegamos a Maitencillo, una zona que no tenía industria cercana en esa época, y claro, los niveles, por ejemplo, de cobre, de arsénico que había en esa zona para nosotros era la referencia. O sea, por hipótesis bien fundamental, los niveles de cobre, arsénico, cualquier otro contaminante, iba a ser basal en Maitencillo, muy cercano a lo que había en la época preindustrial. Hoy en día ya Maitencillo se está poniendo en duda como punto de referencia. Ya le han detectado cierto grado de contaminación, muy bajo, pero ya se está escapando de la línea base que históricamente se sabía. ¿Ya? Hoy en día están recurriendo a Quintay como sitio de referencia en esa zona. ¿Ya? Eso es cuando uno no tiene testigos históricos. Los testigos históricos son más difíciles de obtener. Yo vivo al lado de Quintay, profe. Eres afortunado. Eres afortunado. Quintay todavía goza de buena salud química ambiental. No sé si biológica o física, pero química todavía goza de buena salud.
Es muy, muy agradable el ambiente acá. Sí, sí, sí. Bueno, yo he ido allá almorzando. Miren, un parámetro que se utiliza mucho en química ambiental para poder estimar más o menos el grado de contaminación de un sector es, este es un parámetro muy popular, ¿ok? Que se llama el factor de enriquecimiento o el enrichment factor, ¿ok? Por eso se llama EF, ¿ok? ¿Qué es el factor de enriquecimiento o enrichment factor, ¿no es cierto? Es una proporción relativa de concentraciones, en este caso está graficado como un metal, ¿ok? Sería la concentración del metal en la muestra, ¿ok? Después me voy a referir a la normalización, ¿eh? Primero es la concentración del metal en la muestra ambiental, por ejemplo, que yo quiero ver si está contaminado quintay, bueno, voy y tomo una muestra de quintay, ¿no es cierto? Y le determino plomo, supongamos. Entonces, la concentración del metal en la muestra, quintay, ¿no es cierto? Respecto de la concentración del metal de línea base. O sea, necesitamos un valor de referencia, en este caso de plomo, ¿no es cierto? Para comparar con, por ejemplo, el valor de quintay. Y ahí calculo yo un factor de enriquecimiento. Ahora, sin embargo, no es solo la concentración del metal, es la del metal normalizado a un elemento de referencia. Por ejemplo, puede ser el aluminio. ¿Qué significa normalizado? Quiere decir que matemáticamente lo que yo pongo acá en el numerador, lo voy a poner acá. Después voy a explicar por qué es así, que es muy inteligente esta forma de estimarlo. Lo que yo pongo en el numerador no es solo concentración de plomo, por ejemplo, voy a poner aquí concentración de plomo, supongamos que en quintay, voy a poner un invento. No pongo solamente eso, pongo la concentración de plomo en quintay dividido por la concentración de aluminio en quintay. ¿Por qué aluminio? Porque aluminio es un elemento que forma parte natural de la corteza terrestre. ¿Ok? ¿Y por qué se normaliza? Porque piensen ustedes que el hecho de que supongamos que encontramos poco plomo en quintay, muy poca concentración de plomo. Hay dos posibles razones por las cuales hay poca concentración de plomo. Opción número uno, que efectivamente no está contaminado. Opción número dos, es que el suelo tiene mucha materia orgánica. Entonces, la contaminación inorgánica está diluida con mucha materia orgánica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo me hago una estimación un poquito más certera considerando que no todos los suelos tienen la misma carga orgánica que podría diluir un contaminante? Bueno, lo normalizo respecto de una especie inorgánica de referencia. Entonces, si yo tengo poco plomo en quintay debido a que hay mucha materia orgánica, no porque no esté contaminado, yo también debiera tener poca concentración de aluminio, porque se me diluye con la materia orgánica. Entonces, yo al normalizar, ¿no es cierto?, mi factor de enriquecimiento me queda, numerador, concentración de plomo respecto del aluminio en la zona. Denominador, concentración de plomo base dividido por la concentración de aluminio base. Entonces, si un sitio no está contaminado, y por lo tanto los niveles basales son estadísticamente iguales a los niveles determinados, considerando este efecto de que podría haber materia orgánica que diluya las concentraciones, bueno, este factor de enriquecimiento debe ser igual a 1. Si es 1, quiere decir que no hay contaminación. O que el factor de enriquecimiento dice que es poco probable que esté contaminado. ¿Ok? Entonces, claro, cuando los factores de enriquecimiento son, por ejemplo, sobre 2, sobre 3, sobre 5, como varias escalas, ahí se considera contaminado, muy contaminado, etc. ¿Ok? Es una forma matemática de objetivar el tema de la contaminación. No sé si se entiende. Profesor, si es que el factor da 1, entonces ahí no está contaminado. ¿Y si da Claro. mayor, está contaminado? Claro, si da mayor que 1, ya, hay ciertos márgenes. Creo que, si mi memoria no me falla, como los textos ambientales han llegado a la conclusión que cuando ya es sobre 2, si mi memoria no me falla, bueno, tengo la tabla acá, pero aquí estoy inventando la cuestión. Tengo la tabla acá. Ahí está. Entonces, si el factor de enriquecimiento está
entre 1 o menor a 1, ¿no es cierto?, no hay enriquecimiento. O sea, quiere decir que probablemente tu suelo tiene los niveles basales preindustriales. ¿Ok? Si ya es mayor a 3, se considera un enriquecimiento menor. O sea, el suelo tiene un enriquecimiento, o sea, está algo contaminado, pero muy poco. Ya, entre 3 y 5 ya es moderado, ¿no es cierto? Y ya, no sé, pues sobre 10 a 25 severamente o extremadamente contaminado. Claro, un factor de enriquecimiento de 50 quiere decir que la proporción normalizada es 50 veces más alta respecto a la proporción normalizada basal. Grosero eso. ¿Ya? Profesor, ¿Mm? pero por ejemplo, lo de dividir por el aluminio no puede ser que haya más aluminio producto, no sé, de la industria también, y que eso afecte. Sí, mira, esa es una buena pregunta, pero ¿cuál es la serie de respuesta? Es que, mira, la probabilidad de desequilibrar el aluminio es muy baja. Porque como hay Ya. tanto aluminio en el suelo, o sea, Por eso se claro, escoge tendrían que llover sartenes, así como para que tú dices, ¡oh, mira la cantidad de aluminio que hay! ¿Ya? Entonces, por eso tú tomas elementos muy abundantes en la corteza terrestre como referencia, porque la probabilidad que estén desequilibrados por razones industriales tiende a ser. Puede ser el silicio, el aluminio, el hierro, son los típicos elementos que se utilizan mucho como referencia. Profesor, disculpe, esto aplicado como a bioquímica, es que una vez otro profesor me dijo que tenía que normalizar, y me dijo que tenía, por ejemplo, que dividir por un gen que siempre se expresa en la célula. Es como esto mismo, ¿no? Si quiero Claro, medir. claro, la función de normalizar es compensar fluctuaciones que no tienen que ver con la variable que tú estás estudiando. O sea, es decir, como te decía, el plomo puede variar no solo porque hay una industria arrojando plomo. Puede variar, por ejemplo, porque el plomo puede estar muy alto porque el suelo es casi puro suelo mineral, no tiene materia orgánica. Entonces tiende a tener el doble o el triple de plomo de lo normal, no porque hay una industria al lado, es porque casi no tiene materia orgánica. Entonces, para evitar llegar a conclusiones erradas de respecto a que un suelo está contaminado con plomo, debido a razones que no son industriales, tú ahí normalizas. Entonces la normalización tiene esa función, compensar fluctuaciones indeseadas en el fondo. Súper, profe. Muchas gracias. Ok. ¿Se fijan? Entonces, esa es la forma que uno se aproxima a estas cuestiones. Entonces, no es fácil, se requiere igual mucha investigación para construir líneas base. Yo tengo entendido que en Chile todavía están construyendo las líneas bases de metales en suelo. De hecho, no hay normas ambientales de metales en suelo. No hay una norma que diga sobre esta concentración es un suelo contaminado, porque una cosa es lo que dice la ciencia respecto a qué se entiende por un suelo contaminado, enriquecido, y otra cosa es cuál es la tipificación legal que tiene un país respecto al mismo contaminante. En general, debiera coincidir que si la ciencia dice que contaminado desde aquí para arriba, la norma debiese coincidir de que de ahí para arriba se considera contaminado y por lo tanto se tomarán las medidas legales respectivas. Pero ustedes se van a topar con este tema, que muchas contaminantes que están presentes, o sea, muchas sustancias químicas emitidas por industria que han generado contaminación desde un punto de vista científico de la definición, no están normadas en nuestro país. Y otras sí. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Estuve viendo en otro ramo estos días capítulo de la ISO 14001, que es la de la normativa ambiental internacional. Y claro, hacíamos la comparativa de cómo estaba funcionando la legislación acá, y claro, la normativa internacional va como por la del año 2015, y aquí todavía estamos trabajando con la del 97 en algunos lugares y el 2005 con otras cosas. Entonces, claro, hay muchas normativas que están súper atrasadas en comparación al avance de las cosas. Sí, sí, bueno, eso es así, depende del Como contaminante. dato Eso sí. rosa. Depende del contaminante, eso sí. O sea, para ser justo, yo creo que Chile tiene normas bien actuales para material particulado fino, por ejemplo. ¿Ya? Lo que se aplica en Santiago es un poquito más alto que lo que se aplica en Europa, por ejemplo. ¿Ya? Pero claro, pero en otro tipo de contaminante no hay nada. Entonces hay como una simetría. Las razones no saco nada con especularlo. Digo. Tengo harta especulación dando vuelta en mi cabeza, pero desde ineptitud hasta conveniencia o retraso científico, que también tiene que haber algo de eso. ¿Ya?
Porque tampoco nos sacamos nada con poner normas que después no podemos ni monitorear, porque no hay ni siquiera tecnología ni gente capacitada para hacerlo, que es el otro problema. ¿Ya? Entonces también hay barreras tecnológicas, barreras formativas, que impiden a veces poner normas. ¿Ya? Dudas. Bueno, dejé esta declaración del ministro Bachelet, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, que ahora es profe de la Católica Valparaíso, que él dice, claro, esta frase me gusta mucho, que él dice, como ministro de Medio Ambiente creo firmemente en el desarrollo, o sea, él toca este tema del desarrollo que vimos en la primera parte del curso, pero esto no puede ser a costa del patrimonio ambiental, más aún en zonas ecológicas de valor único en el mundo. O sea, en el fondo la propuesta que tiene él es que el desarrollo importante, creo que implícitamente reconoce que hay un sacrificio ambiental relacionado con el desarrollo, por eso dice no puede ser a costa de, o sea, en el fondo, a costa de esto no, entonces yo subentiendo que a costa de otra cosa sí, ¿no es cierto? Entonces, claro, a costa de zonas que tienen mucho valor ecológico, claro, yo creo que ahí hay un punto que no es menor en la discusión general de nuestro curso, porque si la explosión industrial muestra claramente muchos contaminantes que estos se disparan respecto a la línea base, estamos reconociendo, por lo tanto, que la evidencia científica es bastante concluyente de que donde hay industria la probabilidad de que no se enriquezcan varios contaminantes es muy baja, muy baja. El caso de Dominga, por ejemplo, que está en discusión ahora, ¿no es cierto? O sea, uno dice ya, ponen un muelle 20 kilómetros del santuario. ¿Es suficiente esa distancia? Hay miles de controles que están declarados que va a hacer la empresa para tratar de minimizar su impacto. ¿Aseguraría entonces que el impacto va a ser despreciable o no va a afectar? Y la pregunta ética, que creo que está implícita en la declaración de Marcelo Mena. Tenemos que ponerla al lado de un lugar que es santuario, o sea, ¿para qué vamos a correr ese riesgo? ¿No es cierto? Ahí hay una postura. Hay otras posturas que dicen, no, en realidad el riesgo es mínimo, está a 20 kilómetros y cumplimos con todo lo que dice la ley. Esa es la otra visión. ¿Ya? Pero lo que nos muestra la historia ambiental es que donde hay industria hay desequilibrios. Mucho, poco, pero cero yo no conozco ningún caso. En industria de tipo extractivista, eso estoy hablando. O sea, quizás si se instala una industria de software, no pasa nada. ¿Ya? Pero estamos hablando que si se instala una industria minera que procesa toneladas de materiales, ¿no es cierto? Yo no conozco ningún caso donde eso no genere nada. ¿Ok? Nada. Ahora sí, dudas, consultas. ¿No? Sí. ¿Por qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Perdón, alguien dijo algo? No, decirle que no tenía duda. Ah, ya. Pregunta. ¿Hay alguien aquí de química industrial, no? Yo, profe. ¿Tú? Ya. Esta es una pregunta que quizás se sienten más cómodos los químicos industriales. Pero la voy a hacer igual porque aquí hay público como de todo, porque esto es un ramo optativo. ¿Por qué creen ustedes que esos elementos se acumulan? ¿Por qué? Porque el hecho es que se acumulan, se enriquece el suelo, el sedimento. ¿Pero por qué? Forman complejos con el resto de la materia orgánica. Ya, entiendo lo que es, ¿no es cierto? Tiene que haber algún mecanismo que explique su acumulación, como por ejemplo un mecanismo de retención por complejamiento. Ok, Claro, una porque el posibilidad. plomo yo sé que se acumula en los huesos producto de lo mismo, que queda atrapado. No sé Ya. cuál será el proceso más a detalle. Pues, sí. Ok. Ahí tenemos una razón. Ok. No todos los contaminantes o no todas las sustancias químicas se acumulan. Es una cuestión que tenerlo muy presente. O sea, yo puedo contaminar algo, pero ese contaminante a lo mejor se disipa rápidamente. Lo vamos a ver en este curso. Por ejemplo, los contaminantes atmosféricos, los gaseosos. ¿Ok? Ahí tenemos una razón. ¿Alguna otra? Se degradan muy lento, nada, tienen poca reactividad con el resto de las cosas en el entorno, entonces tienden a acumularse porque no sé,
no se relacionan con más cosas a su alrededor. Ya. Segundo criterio, ¿no es cierto? Número uno, el que habíamos dicho, acumulación. Segundo, que tiene un nombre ambiental que se llama persistencia. O sea, a qué velocidad se degradan, ¿ok? O desaparecen, o bajan su concentración. La persistencia puede deberse a fenómenos de que se degrada la sustancia, se desintegra, que no es el caso de los elementos, obviamente no se desintegran los elementos, pero también puede ser que se disipan, ¿ok? No es que se destruyan, sino que se disipan. Una posibilidad, ¿ok? Acumulación y persistencia son dos variables muy importantes. ¿Qué otra variable? Le falta una. Se le hago la pregunta concreta. ¿Por qué se está contaminando de mercurio el suelo de zonas industriales? ¿Por qué mercurio particularmente? Además de que puede ser acumulativo, persistente. ¿Pero por qué más? La solubilidad en agua tiene que ver mucho con su movilidad. Por lo tanto, tiene que ver en última instancia con la persistencia que tiene en el ecosistema, ¿ya? Y claro, el mercurio forma un montón de compuestos insolubles, efectivamente. Con sulfuros, por ejemplo. Miren, nunca olviden una cosa. La fuente de emisión, ¿ya? ¿Qué emite la fuente y cómo lo emite? Porque miren, piensen lo siguiente. ¿Qué es lo que hace la industria del cobre para obtener un cátodo de cobre? ¿Qué es lo que hace? Bueno, depende si es que es un óxido o un sulfato, pero se muele a distintos tamaños y se extrae por solvente y después se electrorefina. Ok. Y esos procesos, pirometalúrgico, hidrometalúrgico, ¿no es cierto? En términos de la composición química del material, ¿qué es lo que va haciendo entonces? Con el cobre. Fíjense, toma un mineral, supongamos que tiene cualquier cantidad de cobre, ¿no es cierto? Tiene 1% de cobre, y lo va concentrando. 1%, 20%, 30%, a un cátodo de un 90, 99, 99,9%. O sea, ¿qué es lo que va haciendo el proceso industrial? Va concentrando metales, eso es muy importante. Porque uno diría, pero ¿por qué diablo la minería contamina si trabaja con material natural? O sea, extrae el mineral de la tierra, y por lo tanto lo que debiera devolver es el mineral mismo, no debiera desequilibrar las concentraciones. Pero nunca olviden que concentra el mineral. Entonces, claro, genera mucho desecho donde no están los metales, concentra mucho los metales para obtener el cobre, y en las últimas etapas está concentrado el cobre, está muy concentrado el arsénico, muy concentrado el plomo, probablemente está concentrado 10, 100, 1000, 10.000 veces más concentrado que sus niveles naturales. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí, como gráfico, ¿no es cierto? Están viendo el efecto concentrador que tienen los procesos industriales sobre ciertas sustancias químicas que son naturales. El cobre es natural, el cadmio es natural, ¿ok? También tienen que pensar eso, ¿ya? Claro, entonces al final la mayor cantidad o sea, la mayor concentración de contaminantes es porque, claro, juntaron todo lo que había y por eso se ve más. Si la industria no crea cobre, la industria lo acumula, ¿no? No sé si o arsénico o plomo. Entonces, hay sustancias que son naturales, como los elementos, y la industria los concentra. Y claro, los arrojan como desechos concentrados a veces. Y ahí hay un problema. Como también hay sustancias que no son naturales, que son construidas por los seres humanos y también se arrojan al medio ambiente. ¿Ya? Y eso nos lleva a... Un segundo. ¿No? Al tema de los ciclos. ¿Ya? Lo que vamos a ver nosotros en el curso son los ciclos de los elementos. ¿Ok? Pero también vamos a tener contaminantes de tipo orgánicos. Esa es otra familia. ¿Ok? Vamos a entrar primero en los elementos. Entendamos que los elementos entonces no se crean, sino que solamente se transforman y distribuyen, y se concentran o se diluyen, ¿no es cierto? Por lo tanto, los elementos tienen una lógica distinta como contaminante con un contaminante orgánico. Un contaminante orgánico sí se destruye. Un contaminante orgánico podría ser de origen completamente artificial, o sea, no existe en la naturaleza, como también algunos sí existen, ¿ya? Entonces vamos a ver el tema de los ciclos de los elementos. ¿Estamos?
Ya, nosotros vimos ya que en nuestro planeta, ¿no es cierto?, hay poco más de 90 elementos naturales. Y vimos que... Sí, sí, Lourdes. Con contaminante orgánico, ¿cómo a qué se refiere, por ejemplo? Por ejemplo, un pesticida es un contaminante Ah, orgánico. ¿Ya? Por ejemplo, una dioxina. Por ejemplo, un plástico. ¿Ok? Ahí tú tienes contaminantes orgánicos. Entendamos que su base es molecular, no es elemental. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que toda sustancia orgánica que está en el ambiente es artificial. Hay muchas sustancias que el ser humano simplemente las enriquece por sus procesos industriales. Por ejemplo, lo que llaman ustedes humo, que es material particulado, que en su base orgánica son sustancias aromáticas policíclicas. Eso existe en la naturaleza naturalmente, ¿ya? De origen natural, digamos. El ser humano también la genera, y por lo tanto desequilibra esto. Entonces tenemos que tener la lógica de que no es lo mismo emitir un contaminante nuevo al ambiente que enriquecer uno preexistente. Eso no es lo mismo. ¿Ok? Y en el caso de los elementos, la lógica es la segunda, es decir, los 90 y tantos elementos naturales están ahí y están en todos lados, con distintas proporciones. Eso sí, ténganlo en la cabeza. El hecho de decir que nosotros estamos expuestos a siempre arsénico no quiere decir que estamos expuestos a grandes cantidades, estamos expuestos a pocas cantidades. Por lo tanto, es importante conocer, si vamos a estudiar el ciclo de un elemento, cuáles son las distribuciones naturales, entendamos naturales, preindustriales en escalas humanas, ¿no es cierto?, de cómo se distribuye ese elemento. Y esto parte del principio de Lavoisier, ¿no es cierto?, que a nivel elemental, la definición de elemento de Lavoisier, ¿no es cierto?, es aquella sustancia que no se destruye por vía química. ¿Ok? Entonces, bueno, bajo esa lógica, los elementos no se destruyen, solo se transforman, se distribuyen, se disipan, se concentran y nada más. ¿No? Y tenemos que entender cuáles son los principios físicos y químicos que gobiernan esos ciclos. Porque aquí hay 4 estratos ambientales entre los cuales los elementos se mueven. Algunos se mueven en mayor proporción a un estrato, otros en otro, otros se distribuyen en todos los estratos. Eso es lo que tenemos que ir estudiando. ¿Ya? El ciclo del elemento que yo más me voy a centrar es el del carbono, por las razones obvias del cambio climático. ¿Ya? Pero yo quiero que ustedes tengan conceptos generales del ciclo de los elementos. ¿Para qué? Para que ustedes también presenten sus propios ciclos. Yo les voy a presentar el ciclo del carbono y si me da el tiempo, les voy a presentar el ciclo del antimonio, que es un elemento que yo investigo hace mucho tiempo, ¿ok? Y que tengo cierta expertise. Les voy a dejar otro elemento a ustedes, ¿no? Como parte de una evaluación parcial. Entonces, cuando estudiamos el ciclo del elemento, hay que entender esta figura no como un lago, o sea, entiendan que tenemos el medio ambiente con sus 4 estratos ambientales que definimos previamente, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que saber es cómo el elemento se distribuye entre estratos, porque esto no es estático. Los elementos pueden pasar de la hidrosfera a la atmósfera, ¿ok? De la atmósfera a la hidrosfera, también al revés. Pueden pasar de la litosfera a la atmósfera. Eso es más común que pase de la hidrosfera a la litosfera, de vuelta es menos común, pero también ocurre, ¿ya? Por ejemplo, en un maremoto podrían devolverse sustancias químicas a la litosfera, pero en general el flujo tiende a ser más de la litosfera a la hidrosfera. ¿Ok? De la atmósfera a la litosfera, de la atmósfera a la hidrosfera, hay todos unos ciclos que están detrás. Y la biosfera a veces forma parte importante de estos procesos de movilización de las masas elementales. ¿Ok? Y obviamente no todo elemento es igual y no todo elemento se mueve en las mismas proporciones. Eso depende de la química también. ¿Ok? Entonces todas estas flechas van a estar conectadas. Algunas flechas son más probables que otras, ¿no es cierto? Aquí aparece la antropósfera y la geósfera, que la vamos a ir dejando fuera de la discusión. Nos vamos a entrar en los estratos ambientales tradicionales, atmósfera, hidrosfera, litosfera y la biosfera, ¿no es cierto? Esos 4 solamente. Ciclos de los elementos hay varios, pero los que tienen interés científico no son tantos, ¿ya? Porque nadie anda estudiando, si bien es cierto, existe el ciclo, ¿no es cierto? Pero casi nadie anda estudiando el ciclo del sodio. ¿Por qué casi nadie estudia el ciclo del sodio? Porque en realidad no hay grandes problemas ambientales con ese ciclo. O sea, entendamos que la mayoría de los problemas ambientales relacionados con los ciclos de los elementos es aquellos elementos que se perturban con mayor frecuencia y en mayor proporción.
y desequilibrios de sodio a nivel ambiental hay muy poco. Hay algunos ejemplos, sí, por ejemplo, las plantas desalinizadoras, que lo que hacen es tomar agua de mar, tratarla para sacar el agua dulce y el desecho que es altamente salino se tiende a devolver al mar, ¿no es cierto? Bueno, ahí están hiperconcentrando en sodio el mar. O sea, ya tiene un sodio elevado, 0,5 molar, y a lo mejor lo van a entregar, no sé, 2 veces concentrado, 3 veces concentrado. Ahí hay un episodio de contaminación por sodio, por ejemplo, o por cloruro de sodio, siendo más preciso. Pero en general no han habido grandes problemas ambientales con eso. Han sido cosas muy puntuales que generan daño, pero muy local. No hay tanto interés científico en el ciclo del sodio. Pero, por ejemplo, en el pasado había un gran interés científico por el ciclo del azufre. Porque en el pasado la lluvia ácida, que era el desequilibrio de azufre en la atmósfera, era un dolor de cabeza gigante a escala mundial. Afortunadamente la lluvia ácida está yendo en retirada. ¿Ya? En muy pocos países quedan fenómenos de lluvia ácida preocupantes. Aquí en Chile hubo unas décadas de lluvia ácida más o menos grosera, y las decisiones políticas y ambientales la han acotado bastante. ¿Ya? O sea, para que ustedes se hagan una idea, lo que voy a decir no me lo van a creer, pero la atmósfera de Santiago, con todo lo contaminada que está, es mucho mejor atmósfera que la que había a principios de los 90. No sé si sabían eso. No, profe, no tenía idea, pero está lleno como de smog y eso no. Es horrible, yo no... A mí me ofrecieron un trabajo en Santiago. Bueno, tenía la opción de rechazarlo, porque si no hubiese tenido opción lo hubiera aceptado, ¿cierto? Yo lo rechacé principalmente por eso. La atmósfera de Santiago, yo que soy de región, me encuentro horrible. ¿Ya? O sea, Me duele la cabeza. A mí me duele la cabeza cuando por el aire. Pero a principios de los 90 era peor. Eso es lo que digo. Era peor. Yo no digo que la atmósfera de Santiago es buena, digo que es mejor que antes, que no es lo mismo. Y esa percepción subjetiva que yo podría tener está refrendada por datos. ¿Ya? O sea, la mayoría de los contaminantes atmosféricos han bajado bastante por políticas cada vez más rigurosas y exigencias más rigurosas. Ahora, ¿viviría en Santiago? No, ni que me paguen. ¿Ya? Bueno, si nadie de región quiere ir a Santiago, los de Santiago se quieren puro ir, así que... No, los de Santiago no se quieren ir. Eso no es tan así. Yo trabajé en Antofagasta y una vez puse un aviso en el diario buscando gente de química para irse a la empresa donde yo trabajaba. Nadie de Santiago postuló. Un tipo de Santiago que se vaya, joven como usted, que se vaya a Antofagasta, lo piensan 400 veces antes. Pásame el dato entonces, profe. Último año. Mucha gente de Santiago no se quiere ir porque en Santiago tienen, y es cierto, ¿no es cierto? Tienen acceso a un montón de cosas culturales, artísticas, comerciales, que en regiones no existen. ¿Ya? Esa es la verdad. Ahora, los ciclos de elementos es importante tener ciertas clasificaciones, ¿ya? Y aquí estas clasificaciones de elementos no son arbitrarias. Miren, los elementos generalmente se pueden clasificar desde varios puntos de vista. Yo en química ambiental voy a centrarme en dos: su rol biológico y su abundancia. ¿Hay más formas de clasificarlo? Sí, la tabla periódica tiene miles de formas. Lo podemos clasificar como metales, no metales, metaloides, como ustedes quieran, ¿ya? Pero más allá de la clasificación química, que es importante, tenemos que tener la clasificación ambiental. No todos los elementos tienen funciones biológicas conocidas. Obviamente que el carbono, el hidrógeno, el azufre, el nitrógeno son elementos que son la base de celular, ¿ok? Entonces no vamos a discutir que esos son elementos esenciales, ¿ok? Porque forman parte de la estructura celular, ya, eso no tiene discusión, ¿ok? Las proteínas tienen nitrógeno, azufre, los lípidos tienen fósforo, no sé, lo que usted quiera, carbono, hidrógeno, los huesos tienen calcio, ya. Estamos claros con eso. Ahora, hay algunos elementos que son esenciales en pequeñas cantidades. Por ejemplo, todos necesitamos cierto nivel de selenio. Hay algunas selenio, creo que son los selenos aminoácidos o selenoproteínas, no me acuerdo muy bien. Hay algunas biomoléculas esenciales que tienen selenio en su estructura y por lo tanto nosotros necesitamos selenio en nuestra dieta. ¿Ok?
Y eso es aplicable para el selenio, para el cobre, si mi memoria no me falla. Y se me escapa ¿no? el yodo, sí, el yodo, sí. Hay una lista de elementos que son muy bajos en concentración a nivel natural, pero nosotros, por alguna razón evolutiva, los necesitamos. ¿Estamos? Hay elementos que no son esenciales para la biota en general, o para la vida humana en particular, ¿no es cierto? Y en general esos elementos que no son esenciales tienden a ser o inocuos o muy tóxicos. Por ejemplo, hasta donde yo sé, porque tengo entendido que para un organismo esto no es tan cierto, nosotros, el arsénico no tiene un rol esencial en nosotros, que yo sé. No me cierro que hayan descubierto algo este último año y no me enteré. ¿Ya? Nosotros, el elemento que tiene las funciones que podría cumplir el arsénico es el fósforo. ¿Ok? Contra los fosfatos. Pero el arseniato, que es muy parecido al fosfato, no tiene un rol biológico conocido. ¿Ok? Tengo entendido que el cadmio tampoco tiene rol esencial, el mercurio tampoco, el plomo tampoco. ¿Ya? Y no es una coincidencia que esos elementos no esenciales tienden a ser mucho más dañinos para nosotros. ¿Ok? Ahora, hay elementos no esenciales que tienen una muy baja toxicidad. Después vamos a entender qué es la toxicidad y cómo se mide en ambiental, no en todas las ciencias toxicológicas. ¿Ya? Hay algunos elementos, sí, que no son esenciales y son casi inocuos, ¿ya? Por ejemplo, el caso más estudiado, el aluminio. ¿Ya? El aluminio se considera el elemento fantasma. Pero ese elemento igual tenemos cierta tolerancia porque, claro, como yo les mencioné, evolucionamos en un ambiente rodeado de aluminio. El suelo está lleno de aluminio. Entonces no es de extrañar que el aluminio no haga nada. Lo que me extraña a mí es que no tenga ningún rol biológico. No lo sé, no sé por qué, pero hasta donde sé, no tiene ningún rol biológico. ¿Ya? Entonces, claro, no todos los elementos son nutrientes. ¿Ok? El aluminio como coadyuvante de vacunas. Claro, pero ese es un rol, disculpe que le ponga la palabra, industrial. ¿Ya? Así como preservante. Podría ser. Pero no es que lo necesitemos nosotros. En cambio, claro, si tú no tienes selenio en tu dieta, te va a ir pésimo en la vida, así que no te mueres antes. ¿Ok? Existen enfermedades por deficiencia de selenio. ¿Ya? Ahora, un elemento que nos es esencial no quiere decir que no es tóxico. Por ejemplo, esta es la típica curva que dice que, claro, el selenio, por ejemplo, a bajas concentraciones nos genera deficiencia y problemas en la salud, pero si también nos vamos al otro extremo y nos ponemos a comer cucharadas de selenio, también nos vamos a intoxicar. O sea, hay una zona entre medio, ¿no es cierto?, de estos elementos donde es óptimo para nuestra salud. ¿Okay? Finalmente, recuerden el dicho que la dosis hace al veneno, como dicen. O sea, en el fondo, cuando uno dice sustancia tóxica, es que todo es tóxico en estricto rigor, hasta el agua. ¿Ok? Pero a niveles naturales no debiera serlo. No sé si ustedes saben que ustedes se pueden morir por tomar mucha agua. Una vez lo explicaba un médico. Porque está la locura está el agua, que hay que tomarse no sé cuántos litros al día. Bueno, si usted toma mucha agua, tengo entendido que como que les bajaría la presión a tal nivel que podría morirse. Pero eso, para eso tendrían que tomar como, no sé, como 20, no sé cuántos litros de agua, que nadie en su sano juicio toma tanta agua. ¿Ya? Bueno, sin contar todo el daño a los riñones. O sea, hay que estar todo el día tomando agua cada rato, claro, ahí se podrían morir. Entonces, claro, la dosis hacia el veneno. Claro, ¿quién se toma 15 litros de agua? O sea, yo con suerte me tomo 2, a todo reventar, así en los días más sedientos. ¿Perdón? Alguien que se esté ahogando se debe tomar 15 litros de agua, no creo que alguien en su sano juicio. No. Por ejemplo, una vez vi no una noticia, este es un caso publicado en un paper, alguien que se murió por comer almendra. ¿Por qué? Porque la almendra tiene cianuro, no sé si ustedes sabían, tiene cianuro naturalmente, pero a niveles de concentración tan bajitos que a nadie se va a morir por intoxicación de cianuro por comer almendra. Pero hubo un caso de una persona que no sé, creo que se comió no sé cuántos kilos de almendra y se murió por intoxicación por cianuro. Ah, lo mismo como con las pepas de manzana, ¿no? Mira, no estoy al tanto de las pepas de manzana, pero sí, tengo entendido que efectivamente la almendra no es la única, no sé cómo llamarlo, vegetal, no sé, grano, que tiene cianuro, efectivamente. Las ¿Ya? papas también, la cáscara de las papas, es que se les hace un tratamiento medio artesanal, se puede hacer un veneno también, por la concentración de alguna molécula que tienen, no sabría decir cuál es, pero lo he escuchado también.
Peligroso este Nicolás. Tiene unos secretos medio turbios. Está bien. Usted me recomendó el podcast del Gabriel León, profe, no venga acá. No, sí, oye, sí, yo siempre he dicho, el crimen perfecto no existe, pero los que estamos más cerca de hacerlo somos los químicos. Así es el crimen que no deje evidencia. Profe, ¿Sí? y parece que también la papa, pero no la papa, sino la planta, da como arriba un frutito que es súper, súper venenoso. Y creo que Ah, sí, sí, cuando claro. descubrieron como la papa en América y dieron como la noticia en Europa, la gente se comía lo de arriba y de hecho murió muchas personas súper intoxicadas porque se Chuta, comían el fruto de arriba y no la papa de abajo. no sabía ese dato, ¿ah? Pero claro, o sea, yo sé que hay, y sobre todo en nuestra cultura, nosotros en la zona central, como tenemos ascendencia mapuche, los mapuches eran, pero expertos en uso de hierbas para distintos propósitos, ¿ya? Y hierbas vegetales en general. Y claro, no sé si ustedes saben que hay una, no sé cuál planta, una abortiva. Esta del fentalino no la conozco, Nicolás, no sé cuál. No sé si lo puede explicar. ¿Qué es el fentalino? Un analgésico opiáceo, muy, muy potente, como, no sé, 10.000 veces más potente que la morfina. Te tocan con eso, te atraviesa, es como la nicotina, que es como apolar, atraviesa todas las capas y te deja un... ¿Y dónde está ese? ¿En qué planta? ¿O vegetal? No sé. No, 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 ese es sintético, pero en Ah, sí, te Estados digo. Unidos hay demasiado y eso, no sé, con cualquier persona puede tocar a otra y te deja dormido hasta mucho tiempo y es muy fácil intoxicarse. El LC o LD50 creo que se llama, es Sí, muy sí, sí. bajo. Claro, hay un parámetro ambiental, o sea, un parámetro, el parámetro toxicológico que más se usa en química ambiental es el LD50, que es la dosis letal media. O sea, la concentración a la cual muere la mitad de una población experimental, que normalmente son ratones, las poblaciones experimentales. Claro, o sea, bueno, hay un montón de casos, de hecho hay gente que se ha intoxicado, porque no sé, a los que les gusta esta historia media, estas experiencias medias psicodélicas, que no es mi caso, que les da por consumir, por ejemplo, ayahuasca, porque estuvo de moda, porque una tribu, no sé, en Brasil consumía, y después se popularizó en el mundo, y hay varios que han tenido experiencias con ayahuasca, que son intoxicaciones con algún preparado de esa planta. Pero todo depende de la dosis, ¿se fijan? Entonces, yo me afecto de los elementos, ¿no es cierto? Claro, todo elemento es tóxico en última instancia si que uno se pasa a cierto nivel, ¿ya? Pero obviamente es mucho menos probable que ustedes se intoxiquen, no sé, por calcio, que se intoxiquen por arsénico. El calcio tiene un rol esencial y no sé, pues, no sé cuánto calcio tendrían que echarse adentro para que les pase algo, ¿ya? Lo mismo con el potasio, ¿ya? Es poco probable que ustedes se intoxiquen con potasio, pero, pucha, una dosis alta, se mueren, le dan paro cardíaco, tengo entendido, ¿ya? Si es que se lo inyectan, por ejemplo, una cuestión así, ¿ya? Ahora, eso respecto de su rol biológico, ¿ya? Ahora, también hay una clasificación respecto de su concentración. Y esa es muy utilizada en química ambiental. O sea, de todos los elementos de la tabla periódica se clasifican como los elementos mayoritarios en el medio ambiente, dependiendo del estrato ambiental. Por ejemplo, un elemento mayoritario en la litosfera, como dijimos anteriormente, es el oxígeno y el silicio, son mayoritarios, están a nivel de porcentaje masa-masa en concentración, 10%, 20%, 30% masa-masa, mayoritarios, ¿ok? Después están los elementos minoritarios, que están, no sé, 0,1% masa-masa, 0,01% masa-masa. Estamos hablando de 100 a 1000 partes por millón. Estamos hablando de 100, son minoritarios, ¿no es cierto? Después están los que se denominan trazas, los que están a nivel de miligramos por litro o por kilo, ¿ok? Y los ultra trazas ya se consideran como menor a microgramos por litro por kilo, menor a ppb. Generalmente en química ambiental los que generan más problemas ambientales son los trazas y los ultratrazas, en general. ¿Por qué? Por razón lógica, y es que son los elementos que tenemos menos tolerancia como seres humanos. Dado que son bajos en el ambiente, no tenemos tolerancia evolutiva a estos. ¿Okay? Ahora, ¿qué chances hay que nosotros nos expongamos a elementos
a niveles de concentración enriquecidos, ¿no es cierto? Muy enriquecidos, pero al nivel que nos genere daño, ya, para eso hay que entender el ciclo. Para eso hay que entender el ciclo. Efectivamente hay algunas circunstancias que nos llevan a nosotros a exponernos a riesgos muy grandes, ¿ya? Y al respecto les voy a anticipar una cuestión en los minutos que me quedan. Esto es multifactorial, ¿ya? Depende, número uno, de quién, perdón, que está mi perra apretando un peluche, depende de la fuente de emisión, cuánto emite, ¿ok? Depende de las propiedades del elemento, cómo se distribuyen los estratos ambientales, si es soluble se va a ir al agua, si es volátil se va a ir a la atmósfera, si se compleja se va a tender a retener el sedimento en el suelo, ¿no es cierto? Depende del elemento, ¿ok? Pero también depende de la forma física en la cual se arroja el elemento. ¿Por qué? Porque miren, y esto se lo voy a decir sobre todo a los que fuman, el peligro más grande que hay respecto de la sustancia química en cuanto a la forma en la cual se emite está acá. Lo voy a marcar. Segundo, voy a marcar en rojo. Acá. Está acá. ¿Ya? Si una sustancia química de tipo elemental es arrojado al mar y se queda en el mar, la probabilidad que llegue al ser humano, no digo que es cero, es más baja. Han habido casos de muerte por ecosistemas marinos contaminados. El caso de Minamata con mercurio, lo vamos a ver en este curso, es el caso emblemático. Ya no digo que no hay riesgo, pero la mayoría de la gente que muere a causa de la contaminación ambiental, la mayoría, no exclusivamente, la mayoría está acá, por contaminación atmosférica. ¿Por qué? Porque las sustancias químicas en estado gaseoso o en estado de partícula pequeña en suspensión son las sustancias químicas que entran de forma casi directa al torrente sanguíneo. Cuando ustedes fuman, por ejemplo, y hay contaminantes gaseosos o partículas muy pequeñas, casi no tiene barreras para llegar a la sangre lo que ustedes están fumando. ¿Ok? Entonces, de hecho, por eso a los niños que tienen asma les ponen estos puffs, que tira una spray muy pequeño que casi no tiene barrera que lo retenga y llega a todo el torrente sanguíneo, entonces el efecto es más directo, inmediato y más potente. Lo mismo pasa con los contaminantes, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener especial cuidado también, sobre todo en el caso de la química atmosférica, que está descrito a nivel ambiental, que es la contaminación atmosférica en la que más seres humanos mata en el mundo actual e históricamente. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, si yo contamino un sedimento, es poco probable que llegue al ser humano, salvo, y aquí viene un poco, estas flechas son muy importantes, salvo que ocurra esto, una transferencia del sedimento a la biota, ¿no es cierto?, que habita en el agua o que habita en el mismo sedimento, y que nosotros nos vamos a terminar comiendo. Entonces, esa se llama la exposición trófica. Está la exposición respiratoria, número 1. Está la exposición trófica, que yo me como un alimento contaminado, número 2. ¿Ya? Y la tercera exposición es la exposición dérmica, ¿ya? Que yo toqué la sustancia química, la puse en contacto con mi piel. ¿Dudas, consultas, comentarios? Profesor, la segunda exposición, la que usted dijo que nos comemos algo, es como por ejemplo lo que pasa con los mariscos, ¿no? Que muchas veces Exacto. se tragan cosas tóxicas, después la gente se muere cuando se los come. De hecho, los mariscos son bien particulares porque muchos mariscos son filtradores. Por ejemplo, la macha, el chorito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Que filtran agua, ¿ok? Y como filtran, retienen mucho contaminante, filtran agua con sedimento, ¿ok? Entonces, está archidescrito que, por ejemplo, en un ecosistema marino contaminado, donde más se concentran los metales es el sedimento y mariscos o moluscos filtradores. ¿Ok? Yo le voy a contar un dato de mi tesis de pregrado, fue en eso. Mary. Profe, una consulta. La última exposición que dijo de, ¿cómo se llama? ¿Térmica?
Dérmica, sí. Dérmica. Dérmica, esa. ¿Podría ser como al tocar un elemento altamente radiactivo o cancerígeno? Así como cuando uno Mira, dice que no toque el mercurio que está en los termómetros, por sí. claro, mira, a veces pasa, pero para eso la sustancia química debe tener ciertas características que la cumple alguna sustancia de mercurio, por ejemplo. A veces pasa que tú tocas una sustancia, por ejemplo, los casos más socialmente para mí más decepcionantes para mí, ¿no es cierto? Han sido unos casos que han pasado en Chile con los vertederos de residuos mineros. Los que estudian química industrial saben que cuando uno hace, por ejemplo, una electrólisis de un lixiviado de cobre, se deposita el cobre y se genera un barro, ¿ok? Que es como en el fondo lo que no se electrodepositó, decanta. Y se genera un barro que tiene unas cantidades, pero enormes de arsénico, plomo. Ese es un barro que tiene, es como una mezcla de óxido y sulfuro, exclusivamente de metales del grupo que rodean al cobre. Cobre, plomo, bueno, el arsénico está un poco más allá, cadmio, ¿no es cierto? Etcétera. Han habido casos, ¿no es cierto?, de que estos barros, como no habían normas ambientales antes, ¿qué es lo que hacían estas empresas? Compraron un predio y tiraban estos barros a un predio y le ponían una pandereta, ¿ok? Y después, a lo mejor al principio que estaba ese predio ahí no había muchas casas, pero después pasó el tiempo, todos se olvidaron de que ahí habían desechos mineros, ven simplemente una montaña de tierra, no saben que son desechos mineros, se pobló esto. ¿Y qué es lo que pasa? Hay niños que entran al predio porque ven que está pelado, ¿no es cierto? Ven que el barro es entretenido, hace barro amarillito, ¿no es cierto? Y juegan con eso. Y claro, ese tipo el contacto térmico y sin contar además la ingesta, o sea, el polvo que salta, que lo terminas respirando, o sea, te entran los metales, algunos por contacto térmico, muy pocos, algunos te entran por contacto térmico. La mayoría de la piel tiene suficiente barrera para no dejar pasar metales, salvo algunos compuestos organometálicos, mercurio, por ejemplo. Hay elementos que están enlazados a grupos orgánicos que le dan suficiente polaridad para penetrar las barreras lipídicas. Ya pasa. ¿Okay? Sin contar que estos niños respiran también el polvo. O sea, y en esos casos han habido poblaciones enteras intoxicadas. Entera. En Iquique creo que hubo un caso. En Arica pasó eso por una minera suiza que dejó montañas de contaminantes, que de hecho todavía siguen en Arica y se construyeron condominios, y hay tomas y la gente vive ahí. ¿Sí? Cada cierto tiempo sacan a las personas porque la gente se está muriendo, pero como nadie vive ahí, estas son zonas abandonadas, llega gente nueva de otros países que vienen migrando, que no tienen claro dónde vivir y tienen que vivir al lado de las montañas de contaminantes. Y el problema es que legalmente demostrar que ese desecho es el que está generando cáncer alrededor es súper difícil. Porque si hay un vecino de ese predio que le dio, supongamos, cáncer al riñón, demostrar que ese cáncer se debe a eso y no a otro cáncer al riñón por otra causa es súper difícil. Es súper difícil demostrarlo legalmente. ¿Okay? Entonces, claro, existe también mucha impunidad con esos casos. Porque ¿quién tiene tanto tiempo y recursos para demostrar eso? Que requiere un estudio súper largo, enorme. Hay que hacer un muestreo gigante, demostrar que la tasa de cáncer es mayor a la tasa de cáncer de toda la otra ciudad alrededor, que en la medida que yo me acerco a la fuente, más aumenta la frecuencia de los tumores, demostrar que además el elemento entró al cuerpo, o sea, por ejemplo, hacer un estudio en sangre, en hueso, no sé lo que uno quiera, si es que son obviamente ya cadáveres, ¿no es cierto? Y ahí recién te armas como la suficiente peso de prueba para culpar a alguien. Y probablemente cuando logres eso, mejor la empresa ya no existe, ya se fue. Es todo un cuento. Es todo un cuento. Nosotros vamos a entender esto. ¿Sí? Pero entonces sería como un círculo vicioso de impunidad, porque sería como una impunidad metodológica y relacionada también con el financiamiento y también de parte legal. Entonces, en ese sentido, cualquier empresa minera podría hacerlo, porque sabría que nadie lo estudiaría a largo plazo. No sé si se han hecho estudios en otros lados que podrían correlacionar eso con enfermedades, no sé, genéticas, cáncer. Entonces, al final, a nivel de futuro, la contaminación se iría relativizando en cuanto al efecto humano o de otros seres vivos. Sí, que lo que pasa, Nicolás, es que normalmente pasa como una cosa al revés. Pasan casos como este,
Y después que pasan casos como estos, empiezan a aparecer las normas. En el fondo aprendemos de los errores. ¿Ya? Entonces, claro, hoy en día sí existen normas de gestión de cierres de faenas mineras, gestión de desechos mineros. Hoy en día ya las mineras ahora no pueden hacer eso. O sea, si lo hacen es ilegal ahora. Pero cuando se declaró ilegal fue cuando ya aprendimos de casos como este. Que un poco lo que está pasando en Puchuncaví también. O sea, ahora hay normas después que la gente está, pero pésimo. Ahí ahora pusieron normas. Después que se desmayaron niños, después que encontraron una mayor tasa de enfermedades renales, después que encontraron que la gente que tendía la ropa tenía hoyos, agujereaba la ropa por el tema de la lluvia ácida, después que el suelo dejó de estar fértil, ahí recién dijeron, no, vamos a tener que normar, porque parece que esta cuestión es grave. Normalmente pasa así. Un poco aportando lo que Increíble. decía el compañero, es lo mismo que pasa con Dominga. Las mineras grandes que saben que tienen estos problemas prefieren no hacerse cacho con proyectos de alto impacto social o medioambiental por el prestigio, más que por los contaminantes. Porque claro, afectar el nombre de una empresa es mucho más complejo que afectar un medio ambiente. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de Dominga, que es una minera que es relativamente mediana, no tienen tanto problema, entre comillas. Miren, yo no voy a opinar de Dominga porque les voy a dar de tarea a Dominga. El plan de mitigación ambiental está publicado, es público, ustedes lo pueden descargar, ¿ya? Yo espero que con las herramientas que le vamos a entregar en este curso, ustedes puedan enjuiciar ese plan, hacer un juicio de valor informado. O sea, primero léanse el plan de mitigación. Tampoco le estoy diciendo que actúen por prejuicio, o sea, léanse el plan de mitigación. Pero también léanlo en función de lo que vemos en este curso. Y ahí ustedes después opinen. Y de hecho hay una evaluación final en este curso que implica analizar un caso ambiental. Tomen como caso ese. Si es demasiado abrumante, incluso estoy dispuesto a que ustedes hagan grupos. Que el plan de mitigación lo dividan en 4 y cada quien se hace cargo de una parte del plan. Impecable, yo sé lo que quiero lograr en este curso. ¿Ya? Tampoco quiero que ustedes digan, es que es una empresa minera, entonces es mala. No, puede que concluyan eso igual. Probablemente lo van a concluir, no lo sé. ¿Ya? Pero léanse el plan y enjuícienlo científicamente. Yo creo que ustedes tienen argumentos para hacer un juicio. El plan de mitigación no implica solo lo químico, también hay cuestiones biológicas y físicas. ¿Ya? Este curso es de química, yo voy a decirle que se centren en lo químico sin dejar de lado que tomen los otros aspectos. ¿Ya? Lo que no pueden dejar de lado lo químico, sí, eso sí. ¿Estamos? ¿Les parece el trato? Profesor, ¿y este trabajo podemos como empezar a investigar o leer casos desde ya y preguntarles, por ejemplo, si le tinca o si está como, no sé, muy estudiado? Claro, yo quiero que ustedes estudien un caso al final, ¿ya? Le estoy dando como ejemplo el de Dominga. Hay suficiente material para analizar. El plan de mitigación está publicado y es súper científico técnico, además de legal. ¿Ya? Yo ya elogié en las partes que me interesan a mí. ¿Ya? Ahora, no es el único caso que hay varios otros casos que ustedes podrían tocar. ¿Ya? Yo voy a tocar algunos casos para modelar. Y la entrega a la parcial el próximo miércoles. Sí, exactamente. Lamentablemente que hay tantos casos, que hay tantos lugares acá en Chile que las grandes empresas quieren arrasar, que no se preocupan por los ecosistemas, por el medio ambiente. Léete el plan. Léete el plan. No asumas que no se preocupen. En el caso de Dominga me refiero. ¿Ya? Te comparto tu juicio general. Sí. Respecto a Dominga, léanse el plan. ¿Ya? Y ahí ustedes concluyan si se preocupa lo suficiente o no, pero en función de los criterios científicos que vamos a ver en este curso. Además de otros juicios morales, obviamente. Todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Profesor, ¿y para poder leer eso lo buscamos así como plan Dominga? Sí, ustedes lo googlean plan Dominga y van a llegar, creo que es una página, no sé si es del gobierno, ¿no? Porque ellos lo obligan a declarar el plan de mitigación. ¿Yo lo encontré? ¿Proyecto minero portuario? ¿Será? Claro, y el plan, incluso la página, me acuerdo, está separada hasta por capítulo, está súper bien hecha la página. Capítulo, un índice, uno se va a la parte de cómo mitigan el ruido, cómo mitigan el efecto sobre la biota, cómo mitigan los contaminantes de material particulado, está como dividido en varias partes. ¿Ya? Se lo dejo. Quedamos hasta acá para no quitarle más tiempo. ¿Ya? Que estén bien y Gracias, cuídense, profesor. y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Chao. Muy bien, profe. Chao.